Temoris Greco. Temoris, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? Qué gusto conversar contigo. El gusto es mío, Temoris. Temoris, pues leyendo el texto que has publicado y bueno, las manos de Cienfuegos y Saavedra en la noche de Iguala y en Tlatlaya. ¿De qué se trata? Por favor, dinos, Temoris Greco. Sí, pues bueno, como tú sabes, se habla de que la lista de la DEA de gente vinculada al general Cienfuegos pues es larga, ¿no? Incluye otros funcionarios y otros militares. Sí. Y las especulaciones es a quién incluye esto. Y es muy probable, yo creo que, o sea, sería sorprendente que en esta lista no estuviera el general Alejandro Saavedra Hernández, que era, pues ha hecho muchas cosas este general al amparo, a la sombra del general Cienfuegos. En primer lugar, se hizo cargo de la novena región militar, que es la que comprende el estado de Guerrero, en la que antes estuvo Cienfuegos, y es donde, según la DEA, Cienfuegos hizo sus primeros contactos con la gente de la organización criminal de los hermanos Beltrán Leiva, Ajá. que es por la que los está acusando ahora. Sí. Esa organización se fraccionó, pero se fraccionó en varias bandas que siguen activas. Entre ellas están los Rojos y los Guerreros Unidos, que, como tú sabes, pues tienen todo que ver con lo que ocurrió con el caso Ayotzinapa Uh-huh. en Iguala. O sea, son las bandas más activas en esta zona. El general de la noche de Iguala, de hecho, es el general Saavedra, porque él era el general a cargo de esta zona, de la 35 zona militar, bajo cuyo cargo estaba el batallón 27, que es el que actuó en Iguala esa noche. El general Saavedra no ha entregado documentos. Él fue informado en tiempo real por el coronel José Rodríguez Pérez de todo lo que ocurría en Iguala esa noche, pero no se conoce que el ejército haya entregado los documentos que contienen las órdenes, instrucciones o comentarios que haya podido dar este general como respuesta a las informaciones urgentes, dramáticas que estaba recibiendo. Él también estuvo en Tlatlaya. No fueron sus unidades militares las que cometieron la masacre de Tlatlaya, pero él personalmente fue con sus unidades a brindar seguridad perimetral en Tlatlaya entre el 30 de junio y el 1 de julio de 2014, lo que precisamente para garantizar que la limpieza de la escena del crimen, que la desaparición de las huellas se pudiera realizar sin interferencias. Entonces él está vinculado directamente a los dos más grandes abusos de derechos humanos en los que se relaciona al ejército bajo el mando del general Cienfuegos. Y este general, como también sabemos todos, Cienfuegos, es el que ha impedido que avancen las investigaciones del caso Ayotzinapa, porque su postura desde el principio, y ha quedado registrado en entrevistas que concedió, su postura fue: a mis hombres no los investigan. Así es. Desde su punto de vista, si alguien le hace una pregunta a un militar, es como meterse con todo el ejército. Y incluso ahora, aunque él ya no es el secretario de la Defensa, el ejército, su colaboración ha sido meramente simbólica. Han desobedecido las órdenes del presidente López Obrador, simulando que ayudan, pero en realidad no lo han estado haciendo. Leo en tu texto publicado en MX, Temoris Greco, dices que este 16 de octubre el presidente, que el presidente pues casi rogaba a las instituciones armadas que abrieran sus cuarteles, documentos y personal a las investigaciones. Pero te pregunto, ¿esto qué ha sucedido con el general Cienfuegos podría retrasar u obstruir el camino hacia la verdad al hacer que se endureciera el ámbito castrense y no se esclarecieran los hechos de Ayotzinapa hasta el punto militar que es la clave? Yo creo que esta es una oportunidad para el general Crescencio Sandoval, el actual secretario de la Defensa. Es una oportunidad para demostrar su compromiso con los postulados que ha sostenido el gobierno al cual él pertenece.
Yo creo que hasta ahora él no había tenido la libertad, precisamente por el ascendiente enorme que tiene el general Cienfuegos sobre el ejército. Él no había tenido la libertad de cumplir algunas órdenes presidenciales, como la de contribuir a esclarecer el caso Ayotzinapa. El general Crescencio, como tú sabes, no pertenece al grupo de general Cienfuegos. En el número de generales que eran candidateables a la titularidad de la Sedena, eran 23 generales, él estaba en el número 22. Y Cienfuegos había dejado a 2 generales que era su propuesta para que López Obrador escogiera entre ellos para hacer su reemplazo. Y uno de ellos era el general Saavedra, el mismo, el de la noche de Iguala, a quien podríamos tener ahora como jefe del ejército. López Obrador, yo creo que es un acierto suyo, se saltó a todo el grupo, a toda la cúpula del general Cienfuegos y fue hasta encontrar un general de los de la fila de hasta atrás, pero que aparentemente, o eso debe haber juzgado el presidente, no tenía estos vínculos sórdidos que hay con los sectores del ejército que sin duda están involucrados no solamente en abusos de derechos humanos, sino con el crimen organizado. Esa es yo creo que si el general Crescencio tiene un auténtico compromiso con la depuración del ejército, con quitarse de encima los sectores corrompidos del ejército, esta es su gran oportunidad. Delicada y peligrosa porque al mismo tiempo es de esperarse la reacción de los segmentos más duros y más conservadores en todo este esquema, Temoris Greco. Así es, pero también ellos saben que nosotros, o sea, ellos tal vez habían calculado enfrentarse e intimidar al presidente López Obrador y vemos que hay razones para hacerlo, ¿no? El año pasado tuvimos esos motines de la Policía Federal que asustaron mucho, que fueron muy peligrosos. Imagínate tú si en lugar de policías federales amotinados hubiéramos tenido a sectores del ejército amotinados. El presidente ha tratado de hacer migas con el ejército para evitar un escenario de golpista, pero al mismo tiempo pues tiene que haber una reforma del ejército. También tenemos que imaginarnos qué será llegar al final de ese sexenio, que López Obrador se vaya, que llegue otro presidente que puede ser cercano a él o de otro grupo político, y que el ejército siga siendo el mismo que encontró López Obrador al llegar. O sea, que no hayamos avanzado nada en la depuración del ejército mexicano, que necesitamos contar con un ejército que contribuya al bienestar de la gente, no lo contrario. Sí. Temoris Greco, pues muchas gracias por tus palabras y seguiremos platicando de estos temas porque van a dar para largo todo lo relacionado con el general Cienfuegos y desde luego el tema que abordas, el de cómo modernizar la situación del ejército y su relación con el poder civil. Pero bueno, por esta ocasión, Julio. Pues gracias, Temoris. Un abrazo. Igual, hasta luego. Gracias a Temoris Greco, quien nos ha dado su punto de vista. Temoris Greco, periodista, documentalista.